hermosa noche. Estamos ya reunidos acá en la Iglesia Ministerios Viva la Familia. Un servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres, le saluda. También se encuentra con un servidor, la pastora o la hermana Olga Lidia Ara Sánchez, y también la hermana Sayan Yamilet. También se encuentra por acá el hermano Samuel López y la hermana Auri Rubí. Y también, hermano, se encuentra por aquí también un nietecito, que es el que le pone ganas pues a los cultos. El hermano Nael Yusef. Bien, vamos entonces a hacer una oración y a iniciar o continuar con este tema. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo te damos gracias esta noche, porque yo sé, Señor, que tú tienes un propósito especial con cada uno de nosotros. Te ruego que esta palabra sea edificante, sea una palabra, Señor, de gran bendición. Háblanos, ministranos, tócanos, Señor, que tú nos des espíritu de sabiduría y de revelación para comprender tu palabra, para entenderla. Padre mío, en el nombre de Jesucristo, que me des palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Muchas gracias, Señor. Amén. Bien, hermanos, hemos estado hablando acerca de los 7 escenarios escatológicos que voy a solamente a enumerarlos para que usted tenga un breve resumen de lo que hemos hablado desde el domingo. Primero, pues, los 7 escenarios escatológicos nos hablan acerca de los señales o sucesos en algunos, digamos así, en algunos lugares determinados que, hermanos, en la Biblia se encuentran. Por ejemplo, Israel es un escenario, ya que Israel, hermanos, nos va a dar pues las señales acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el escenario de Israel, hermanos, no es el reloj de Dios, es una de las manecillas solamente. El número 2, Babilonia. Babilonia, hermanos, que es la madre de la confusión, de las mezclas, de las rameras y de las abominaciones en la tierra. Y decíamos que en Babilonia, por lo menos, hermanos, estamos hablando de 7 facetas de Babilonia. La Babilonia ancestral, histórica, geográfica, religiosa, política, económica y bélica. Luego tenemos otro escenario al cual tenemos que poner, hermanos, en nuestra mirada y observar, que es el escenario de iglesia. Luego también tenemos el escenario tierra, luego el escenario cosmos, el escenario mundo y el escenario familia. Estos son 7 escenarios que nosotros, hermanos, debemos observar. Dios les bendiga, que les vaya bien. Adiós. Que debemos observar para tener un panorama, ¿verdad?, claro acerca, hermanos, de los últimos tiempos y de las señales de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bien, entonces, también dijimos que para conocer los 7 escenarios escatológicos necesitamos la unción de Isaacar, hermanos, que tiene que ver con la capacitación que da el Espíritu Santo para que nosotros tengamos pues los ojos espirituales abiertos y podamos, hermanos, entender los tiempos en los cuales estamos viviendo, y no solamente entender, sino qué es lo que debemos hacer. También los 5 ministerios, hermanos, que el día de ayer estuvimos explicando y el domingo también, debemos calcular y observar las señales, así como, hermanos, los sabios, aquellos que vinieron de Oriente, que de alguna manera una estrella, hermanos, les indicó, y luego fueron con los escribas y con los sacerdotes para preguntar cuándo y dónde es que habría de nacer el Mesías, y ellos tenían un panorama claro de lo que había de suceder. Por lo tanto, calcular, hermanos, no es no es una actitud hereje. Entonces, incluso tenemos otros textos que podríamos mencionar, incluso ya los
Ya los mencionamos el domingo y ayer algunos. También debemos creer y escudriñar la palabra de Dios. De lo contrario, hermanos, nosotros no podríamos desarrollarnos, no podríamos conocer estos escenarios escatológicos. Necesitamos también el discernimiento espiritual. Amén. Bien. Además de ello, hermanos, vamos a hablar hoy, ya iniciando con el tema de hoy, porque pues quería dar solamente un breve resumen, pero cada escenario posee ciertas características que ya se están manifestando. El escenario Israel ya está presentando algunos síntomas o presentando señales del tiempo del fin. También, hermanos, el escenario Babilonia, el escenario iglesia, el escenario cosmos, el escenario tierra, el escenario mundo y la familia. Entonces, pero cada uno de ellos están ligados íntimamente. Voy a explicarlo de esta manera. Mire, por ejemplo, vemos en el escenario mundo la economía, que a causa de ella se afecta al planeta Tierra. O sea, en el afán de salir adelante en lo económico, los países, hermanos, explotan los recursos naturales y van dañando el escenario Tierra. Entonces, por ejemplo, aquí hay un ejemplo que es importante. Por ejemplo, los Estados Unidos, hermanos, pasó una grave crisis económica. ¿Qué hizo Estados Unidos? Comenzó a fabricar dinero sin tener el respaldo del oro, porque los países, hermanos, deben tener un respaldo con el oro o con algún otro equivalente, ¿verdad? Y dice que pues hicieron, no sé cómo se dice, empezaron a fabricar dinero y no tenían el respaldo del oro. De manera, hermanos, que Estados Unidos empezó a hacer y a sangrar y a herir la tierra. Empezó a buscar, ¿verdad?, cómo hacer para tener el respaldo del oro y así, hermanos, pudieran ellos respaldar su moneda fabricada. Y dañaron, así como muchos países han dañado el escenario tierra. Entonces, acá vemos otro asunto. Por otro lado, vemos la contaminación. La contaminación, hermanos, del estallido de una estación petrolera en el Golfo de México. Eso tiene que ver con el escenario tierra, pero daña al escenario mundo, porque daña la economía. Entonces, hermanos, precisamente ahora dice, cuando los animales están migrando de un lugar a otro y tienen que pasar por el área afectada. Imagínense, hermanos, todo eso está afectando tanto en el escenario mundo, o sea, en lo económico, como también en el escenario tierra. Lo voy a poner de esta manera aquí, miren, en una gráfica. De este lado tenemos el escenario mundo, que tiene que ver con los acontecimientos en el sistema mundial. Y esto tiene que ver con la economía, la política y otras cosas. De manera, hermanos, que en economía muchos países necesitan respaldar su moneda, el dólar, el euro, los pesos, etcétera. Eso es en el escenario mundo. Pero en ese afán, hermanos, afectan al planeta Tierra. Y estos se fusionan aquí o están íntimamente ligados, hacen grandes heridas al ecosistema para buscar oro en sus diferentes presentaciones. El oro amarillo, que es el metal, el oro verde, hermanos, que tiene que ver con muchas cosas. Por ejemplo, estábamos viendo ahora una serie que el aguacate, hermanos, es una de las, se le está llamando el oro verde ahora,
Pero para que haya aguacates, por ejemplo, en Chile, en México y en Estados Unidos, hermanos, se requieren grandes cantidades de agua. De manera que, por ejemplo, en Chile está haciendo falta el agua para la ciudadanía, pero las grandes hectáreas que están sembradas con aguacate están, cómo se llama esto? Están tomando el monopolio de las aguas. Y eso afecta el escenario tierra. Y entonces, hermanos, a eso se le llama daño ecológico. Todo esto es señal, son señales. Y fíjese que lo que vamos a leer aquí, lo asombroso es que ese desastre ecológico nunca se había dado anteriormente. A esto, hermanos, le sumamos los terremotos que han acontecido, que también han sido tan fuertes como nunca. Cada vez más los temblores, los terremotos son más fuertes. Y dice, y los climas que han cambiado tanto y han sido tan marcados que han hecho estrago en muchas economías alrededor de la tierra. Eso nos habla del escenario mundo. Entonces, se afecta, hermanos, el escenario tierra y hace eco en el escenario mundo, en las economías y hasta en las políticas. ¿Por qué, por qué en las políticas? Porque ahí vemos, ¿verdad? Los países más potentes van y quieren, pues, conquistar o quieren, hermanos, violentar a los países más pequeños que tienen oro o que tienen petróleo. Digamos, pongamos un ejemplo, el país vecino nuestro, Estados Unidos, quien va detrás del petróleo de los países del Medio Oriente. Y eso afecta también en la política, en el escenario mundo, en el sistema del mundo. Entonces, hermanos, pero en ese fluir, Dios está tratando de restaurar lo que hizo como al principio. Pero para que eso venga, hermanos, es necesario que nosotros seamos preparados adecuadamente para que seamos tenidos por dignos de escapar de los horrores del fin. Esto es interesante porque nosotros tenemos que observar, hermanos, todo lo que acontece en estos 7 escenarios para que nos preparemos. No solo para que sepamos lo que está sucediendo, sino para que nosotros, hermanos, resplandezcamos en nuestro entendimiento. Y ese entendimiento, hermanos, se vea, se refleje en nuestra conducta, en nuestras acciones. Entonces, Dios va a hacer cielo nuevo y tierra nueva. Eso significa, hermanos, que los escenarios actuales, esos 7 escenarios van a ser borrados y van a venir. Pero para que eso suceda, hermanos, tienen que acontecer muchas cosas más. Entonces vamos a empezar a ponerle el zoom a los escenarios. Sí, ya hablamos de 7 escenarios: el escenario Israel, el escenario Babilonia, el escenario tierra, iglesia, el escenario tierra, el escenario mundo, el escenario cosmos y el escenario familia. 7. Vamos a empezar por el primero. Esperamos que nos dé tiempo, ¿verdad? Estos días. Escenario Israel. Solamente lo que yo quiero, hermanos, es darles un panorama de lo que son los escenarios y que ya nosotros, ¿verdad? Con la ayuda del Espíritu Santo investiguemos y nos empapemos más de estos temas. Incluso yo le voy a pedir a la iglesia de Ministerio Viva la Familia que me va a hacer un trabajo. Va a comprar papel bond y va a escribir, hermanos, con marcadores, ¿verdad? Van a hacerme ahí algunos puntos o algunas cosas que tengan que ver con el escenario Israel. Yo quiero ver a ver cuántos son obedientes. Bueno, veamos. Zacarías 12:3 dice: y sucederá aquel día que haré de Jerusalén una piedra pesada para todos los pueblos.
Todos los que la levanten serán severamente desgarrados, y contra ella se congregarán todas las naciones de la tierra. Hermanos, aquí nos está hablando, ¿verdad?, del escenario Israel. Israel ha sido una piedra pesada para todos los pueblos. Los que han osado atacarla, los que han tratado, hermanos, dañarla, conquistarla, sí lo han logrado algunos, pero han sido severamente desgarrados. Es como el que levanta una pesa, hermanos, pero no está preparado para ello y piensa que la puede levantar así nada más. No, tiene que, para empezar, tiene que saber qué tanto pesa. En este caso, Israel es pesada, es una piedra pesada porque el Señor está con ellos. Y hay quienes se han desgarrado, se han dañado, ¿verdad? Y a pesar de ello, hermanos, dice la Biblia que las naciones van a rodear Israel, van a atacarla. Aquí yo voy a ponerle por lo menos 6 puntos que tienen que ver con el escenario Israel. Número 1, los 19 siglos perdidos. Israel, por su terquedad y digamos que por su torpeza, como la de muchos de nosotros, ¿verdad?, que nos hemos alejado del Señor y hemos echado a perder muchos años que pudimos haberle servido al Señor, los desperdiciamos como el hijo pródigo. Y ese tiempo es un tiempo perdido. Claro que Dios puede restaurar, hermanos, en los tiempos que dañó el saltón, el revoltón, la langosta, ¿verdad? El Señor lo puede restaurar, pero a Israel, hermanos, hubieron 19 siglos, o han habido 19 siglos que perdieron, que desperdiciaron. Hay mucha gente que desperdicia la vida. Israel desperdició mucho tiempo. Ahora, hermanos, Dios sigue amando a Israel, pero le ha puesto una pausa. Y entonces, hermanos, resulta que Israel tuvo una fundación. El Estado de Israel, o Israel como nación, nació en 1948. Otra cosa, también hablaremos un poquito de la conquista de Jerusalén, específicamente, hermanos, de aquel texto que dice que no iba a quedar piedra sobre piedra en el templo. Hablaremos un poquito acerca del Aliyah, que es el fin de la diáspora. También hablaremos un poquito del templo del tercer milenio, hermanos, y de las guerras de Oriente Medio. Que eso, hermanos, no vamos a hablar mucho, no vamos a hablar prácticamente nada de esas guerras porque están vigentes, ¿verdad? Están pasándolas en las noticias cada rato o recientemente. Hablemos de la fundación del Estado de Israel en 1948. La Biblia dice que cuando vean, hermanos, que la higuera reverdece, entonces sabed que el tiempo del fin está cerca, que el verano está cerca. Eso es una manera simbólica, figurativa del Señor de hablar de Israel. Y estaba diciendo que cuando Israel se volviera nación, entonces tendríamos nosotros una señal de que el tiempo del fin está cerca, que estamos viviendo los tiempos finales. Pero veamos un texto claro. Isaías 66:8. En la Biblia, lenguaje sencillo. Usted lo puede buscar en cualquier otra versión, pero dice, ¿quién ha oído algo parecido? ¿Quién ha visto algo semejante? Una nación no nace en un solo día. Un pueblo no surge de repente. Yo le voy a pedir a la hermana Yami que me busque ahí en qué fecha exactamente Israel fue reconocida como nación ante las Naciones Unidas. Pero mire cómo dice, una nación no nace en un solo día. Un pueblo no surge de repente. Sin embargo, mire, en cambio, la ciudad de Jerusalén sí nació en un día. 14 de mayo de 1948. 14 de mayo
de 1948 se reconoció a Israel como nación. Nació una nación en un día. Eso es tremendo porque mire, Isaías 66:8, años atrás, muchos años atrás, Isaías lo había profetizado. Y en 48, ¿qué día? 14 de mayo, 4 días después de las madres. A ver, el 14 de mayo, man, nació Israel como nación. Eso es una señal inequívoca del tiempo del fin. Ahora, la conquista de Jerusalén. Pero fíjese que hay un texto que me llama la atención, Mateo 24:2, y quise tomarlo como referencia. Dice, respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? Y señalando el templo. De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. O sea, los discípulos estaban, perdón la palabra, salamereando. Estaban de salamero. Mira, Señor, el templo, ¿qué te parece? Y el Señor les dijo, ¿veis todo esto? Les aseguro, porque cuando dice de cierto os digo, es una aseguración, una palabra que expresa seguridad. De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y eso, hermanos, se cumplió. Vamos a leer algunas cosas que tienen que ver con un libro del historiador judío Josefo. Esto se cumplió en el año 70 después de Cristo. Dice en ese libro, el general Tito sitió la ciudad ya que los judíos, a través del grupo revolucionario de los celotes, no elotes, sino celotes. Bueno, lo voy a leer en español, de los celotes. Se habían rebelado. Y entonces, en el tomo 7 de la Guerra de los Judíos, Josefo nos habla de cómo la ciudad comenzó a quemarse desde sus puertas principales. El ejército romano tomó gran violencia en contra de los judíos que terminó en terrible masacre. Mire cómo dice, hermanos, Josefo. Finalmente, el templo de Jerusalén fue quemado por un soldado romano. Este arrojó una tea de fuego por una de las ventanas del templo, quemándose así aquella maravilla o maravillosa obra arquitectónica que era el orgullo judío, no quedando absolutamente nada. Entonces, hermanos, y el Señor dijo que esto ocurriría en este tiempo. Entonces ya estamos viviendo en tiempos finales. Israel es una de las manecillas del reloj de Dios. No el único, pero sí es importante observar a Israel. El aliyah, el fin de la diáspora, también es una señal, hermanos, del tiempo del fin. Mire, la palabra hebrea aliyah significa ascensión. Comúnmente se refiere a la inmigración a la tierra de Israel, es decir, al regreso de los judíos a su nación, a su tierra. Entonces, es aliyah, ¿sí? Ok, veamos acá. Entonces, también, hermanos, diáspora se refiere a la dispersión de un pueblo o una comunidad humana por diversos lugares del mundo, especialmente la de los judíos después de la destrucción del reino de Israel. Pero la diáspora, hermanos, está por concluirse. Incluso, hermanos, veamos acá lo que dice la Biblia. Hay promesas, Jeremías 42:12. Y tendré de vosotros misericordia, y él tendrá misericordia de vosotros, y os hará regresar a vuestra tierra. Ahí hay promesas incrustadas en este verso.
Pero veamos otro texto, pues, si no le convence este. Isaías 68, en la Biblia al día dice: ¿quiénes son los que pasan como nubes y como palomas rumbo a su palomar? ¿Eso a qué se refiere? Se refiere a la iglesia, a los judíos, literalmente, que regresan a Israel, hermanos. En ese tiempo Isaías no sabía lo que era un avión, hermano. No sabía lo que era un objeto volador. Era un objeto volador no identificado para Isaías. Pero dice, pasan como nubes, como palomas. Él las veía como si fueran palomas. Pero en esas palomas iban gentes. En esas nubes iban personas. ¿Quiénes son? Era el pueblo de Israel. Isaías había tenido una visión acerca del pueblo de Israel regresando a su nación. Isaías 43:5 dice en la Biblia al día: no temas, porque yo estoy contigo. Desde el oriente traeré a tu descendencia, desde el occidente te reuniré. O sea, en todos los lugares donde se haya dispersado el pueblo de Israel, van a regresar a su tierra. Y eso ya se está cumpliendo. Y yo veía hace poco, hermanos, en un programa cómo reciben con alegría a los judíos, a los israelitas que salen de Rusia, que salen de España, que regresan de Estados Unidos, que vuelven de otros países, hermanos, porque todo esto es señal del tiempo, del fin. Israel se va a reunir en su casa, en su tierra. Pero hay otra señal, el templo del tercer milenio. Mire, hermano, lo que le voy a decir. Daniel 9:27. Durante una semana consolidará su alianza con muchos. Aquí está hablando del anticristo, que va a hacer un pacto con muchos, con muchas naciones. Incluso le van a entregar el gobierno al anticristo. Israel va a hacer un pacto con el anticristo. Y cuando llegue a media semana, dice, durante media semana interrumpirá el sacrificio y la ofrenda. Va a romper el pacto con Israel a la mitad de la última semana de Daniel, que son a los 3 años y medio de tribulación. No de gran tribulación, sino de tribulación. De manera que a la mitad de la semana va a romper el pacto y les va a prohibir hacer sacrificios y ofrecer ofrendas a Dios. ¿Pero a dónde? Israel ahorita no lo hace. Actualmente Israel no lo hace. Pero mire cómo dice la segunda parte del verso. Junto al templo, ¿cuál templo? No existe. Lo que hay, hermanos, ahorita es una pared que le llaman el muro de las lamentaciones. Y donde estuvo el templo de Jerusalén, hermanos, hoy hay una mezquita de Omar. Y algunos cristianos que no saben, ¿verdad? Bendicen a Jerusalén y ponen una imagen con la mezquita de Omar, pensando que eso es un santuario judío o israelita, y no es. Es un santuario árabe, musulmán. Pero aquí dice: junto al templo erigirá la abominación de la devastación hasta el tiempo fijado para la ruina del devastador. Pero va a haber sacrificio, va a haber ofrenda y va a haber templo. Si hay sacrificio y ofrenda, hay templo. O al templo, si no hay templo. Quiere decir entonces que van a construir un templo, el tercer templo. El primero fue el de Zorobabel. El segundo fue el de Salomón, o el herodiano. Pero el tercero va a ser, hermanos, este templo que dice Daniel 9:27, que está profetizado. Y que, hermanos, esto va a ocurrir entre la tribulación y la gran tribulación. Quiere decir que el templo tiene que estar construido antes. Tal vez, incluso, hermanos, ya si usted investiga
en las noticias, a lo mejor busques ahí el tercer templo, que están ya están, ya hay planos para construir el templo, ya están preparando sacerdotes de acuerdo al orden el levítico. Están preparando, ya volvieron, hermanos, ya están criando ovejas, corderos, de los que se usaban, hermanos, de los que se ocupaban para los sacrificios. Eso es lo que yo he visto o he leído en las noticias que hay en internet. No sé si encontró algo, Yamilet, pero sin caso encontrara. Estamos hablando de los primeros dos y del tercero que según fue destruido, algo así. El segundo fue destruido, ¿no? Pero el tercer templo que hay planos y ya se están... Bueno, ok. Vamos entonces al escenario. Hasta aquí, hermanos. Aparte de las guerras que hay allá en Medio Oriente. Entonces quiere decir que Israel es un escenario al que hay que ponerle el zoom. Hay que acercarnos y observar, porque es una de las manecillas que nos van a anunciar que Cristo viene pronto. El otro punto, el escenario Babilonia. Esto hay que explicar muchas cosas, hermanos. Y voy a entrar acá a lo siguiente. Miren, uno de los escenarios a los cuales debemos prestarle mucha atención es al de Babilonia. Babilonia es cuna de ángeles caídos, demonios y espíritus inmundos. Ahora, Apocalipsis 18:1-3 dice: después de esto vi a otro ángel descender del cielo que tenía gran poder, y la tierra fue iluminada con su gloria. Fíjense que esto, hermanos, tiene que ver con acontecimientos que van a ocurrir después de la gran tribulación o en la gran tribulación. Oiga lo que le estoy diciendo. Pero esto va a ocurrir después del arrebatamiento de la iglesia. Entonces, mire, dice, y clamó con potente voz diciendo: cayó la gran Babilonia, se ha convertido en habitación de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo y en guarida de toda ave inmunda y aborrecible. Cayó, quiere decir que la caída de Babilonia, que Babilonia es una potestad, hermano. Ya dijimos cuántas facetas tiene Babilonia y que es importante ponerle interés a esto, ¿verdad? Hoy estuve tratando de estudiar un poco acerca de esta potestad, y yo le quiero invitar, hermanos, para que usted también le ponga interés a esto. Pero mire, Babilonia actualmente prácticamente no existe, solamente la región donde estuvo. Pero dice: porque todas las naciones han bebido del vino de la pasión de su inmoralidad, y los reyes de la tierra han cometido actos inmorales con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la riqueza de su sensualidad. O sea, Babilonia va a caer. ¿Para cuándo? Para el tiempo del fin. Va a ser el fin de Babilonia. Quiere decir que Babilonia está vigente en un sentido espiritual, religioso, bélico, ancestral y en otras formas. Entonces, en el escenario babilónico o de Babilonia, hermanos, está el ecumenismo. Porque Babilonia es especialista en mezclas y está tratando, y lo ha logrado con muchas iglesias, hermanos, ha logrado un ecumenismo con Israel, los musulmanes, el cristianismo y el humanismo. Ha logrado fusionarlos. Y a eso se le llama ecumenismo. El ecumenismo, hermanos, no es algo aceptable. Dios no acepta las mezclas. Amamos
Amamos a los musulmanes y oramos para que se conviertan. Amamos a los israelitas y también oramos para que se conviertan, porque Israel es una nación, hermanos, que Dios apartó ciertamente, pero que se apartó del Señor. Dios la apartó para consagrarla a Él, pero ellos se apartaron de Dios. Entonces no es una nación santa hoy, ni es tierra santa, pero oramos por ellos y los bendecimos. Ahora, hermanos, oramos también por los humanistas y por los cristianos que están haciendo, hermanos, causa común con ellos. Porque, hermano, ¿qué comunión tiene el cristianismo con los musulmanes, con el humanismo? Nada. ¿Qué comunión tiene Cristo con Belial? Nada. Pero en el escenario de Babilonia, hermanos, se está dando el ecumenismo. Porque ha engañado a reyes, ha engañado a ministros. Ahora, en el escenario de Babilonia también está, hermanos, la venida de un profeta que es musulmán, que va a ser un falso profeta. También en ese escenario, hermanos, se menciona pues ese falso profeta, lo puse 2 veces, y también la restauración de religiones americanas precolombinas. Échame una mano para que busquemos qué es una religión americana precolombina. Y no sé si tenga que ver con esto, hermanos, pero precisamente en estos días acá en México y en otros lugares se celebra el Día de Muertos y se hacen altares donde la gente lleva comida y lleva cosas, pero lo que se le ofrecía, ciertamente lo que se le ofrecía a Moloch y a otros dioses, hermanos, que de estas religiones americanas, antes de que llegaran, hermanos, los españoles, era a los niños, que para acallar su sed de juicio. Eso era lo que hacían, eran ritos diabólicos, satánicos. Religiones politeístas. Eran religiones que adoraban muchos dioses. Entonces, hermanos, eso es lo que está resurgiendo en este tiempo. Y esto tiene que ver con el escenario babilonio. Ya, entonces hay mucho que hablar, hermanos, acá. Amén. Pero solamente estamos dándole unas pasaditas. El escenario iglesia. Este es uno de los escenarios que nos va a decir a nosotros, hermanos, cómo está, en qué tiempo estamos viviendo, y que el Señor nos abra nuestros oídos y nuestros ojos espirituales, hermanos, para que podamos discernir el tiempo como los hijos de Isaacar. Miren, el escenario iglesia. Tenemos que acercarle el zoom y tenemos que observar bien en este aspecto. Cuando hablamos del escenario iglesia, nos estamos hablando del cristianismo a nivel general, pero también de las religiones en este punto, de lo religioso, porque, hermanos, Babilonia hace también fusión muchas veces con este escenario, como lo que acabamos de ver, hermanos, el escenario Babilonia con el ecumenismo, ¿ok? Entonces hay una relación. Entonces, en el escenario iglesia, hermanos, nosotros creemos que viene un avivamiento y ya se está comenzando a dar ese avivamiento. Un avivamiento, hermanos, en donde se está predicando el evangelio en todo el mundo. Y la tierra será llena de la gloria del Señor y de la palabra del Señor. Así como el mar está lleno de agua, así también, hermanos, las naciones van a ser inundadas con la palabra del Señor. Entonces va a haber un avivamiento y ya se está dando, hermanos, en este escenario iglesia. Pero también, hermanos, se va a dar una restauración familiar. Luego también una restauración de los dones del Espíritu Santo. Una restauración de los 5 ministerios. También va a haber oposición.
persecución. También, hermanos, va a haber apostasía, una apostasía generalizada. Los que no entren en el avivamiento, los que no quieran restaurar su familia, los que no quieran restauración de los dones del Espíritu Santo en sus vidas, los que no crean y no quieran restaurar los 5 ministerios, hermanos, entonces esos van a caer en una apostasía, en una involución. Se van a apartar del Señor por herejías que van a darse. Y hermanos, entonces la iglesia, como comenzó, va a terminar. ¿Cómo comenzó? Con un gran avivamiento. ¿Cómo comenzó la iglesia? Con una manifestación poderosa del Espíritu Santo. ¿Cómo comenzó la iglesia? Con una manifestación tremenda, hermanos, y maravillosa de los dones del Espíritu Santo. ¿Cómo comenzó la iglesia? Hermanos, la iglesia comenzó con un mover apostólico. Los que leen la Biblia, con todo respeto, hermanos, se les pasa por alto que la iglesia cuando comenzaron con 12 apóstoles. Y que, hermanos, la iglesia era apostólica. Y habían profetas, pero habían maestros, habían evangelistas. Y no se nombran casi pastores. Algunos dicen, es que hay apostolitis. Hermano, yo creo que lo que hay en muchas iglesias es pastoritis. ¿Por qué? Porque, hermanos, le ponen más énfasis al ministerio pastoral, que también es importante. Y hacen a un lado el ministerio apostólico, que no existe, dicen. Y entonces están mochando, válgase esa expresión, la mano de Dios. No creen en el apóstol, en el ministerio apostólico. No creen en el ministerio profético. Nada más evangelístico, pastoral y magistral. Y con estas, así, hermanos, no se puede. Necesitamos la mano de Dios. La delegación que el Señor constituyó en Efesios 4:11. Entonces, como comenzó la iglesia, hermanos, así va a terminar. Una iglesia valiente, una iglesia gloriosa, una iglesia sobrenatural, una iglesia en avivamiento, una iglesia, hermanos, en bendición. Una iglesia que no va a tener miedo de predicar la palabra. Una iglesia que aunque se opongan, los que se opongan, hermanos, la iglesia va a avanzar. Así que este es el tiempo. Este es un tiempo glorioso, hermanos. Entonces, acabamos de ver entonces 3 escenarios escatológicos. Número 1, el escenario Israel. Número 2, el escenario Babilonia y el escenario iglesia. Nada más estamos dando unos pincelazos. Solamente estamos dando algo tal vez superficial, pero que nos da una idea de lo que significa este tema, los 7 escenarios escatológicos. Si Dios lo permite, el jueves vamos a continuar con los otros 4. Espero en el Señor poder explicarlos con claridad y poder transmitirle, hermanos, una palabra de bendición. Que Dios nos ayude, hermanos. Que el Señor nos ayude y que el Señor nos dé sabiduría para entender estos temas que son importantes para la iglesia. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias esta noche. Gracias por tu palabra, Señor. Permite que tu Espíritu Santo traiga, Señor, la guianza, la sabiduría, el entendimiento acerca de estos temas. Que tu iglesia, Señor, crezca, se desarrolle, que el conocimiento no nos envanezca, sino que el conocimiento nos lleve, Señor, así como a los hijos de Isaacar, a hacer lo que conviene a la iglesia. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias por los hermanos y hermanas que se han conectado y que están escuchando tu palabra. Muchas gracias, Señor. Vamos a saludarlos, a ver si me permite aquí la hermana Olga Lidia. Voy a saludar a los hermanos, hermanas y hermanos. ¿Están por ahí? A ver, ahorita lo agarro. Dame un chance nada más de... Aquí está. Ok. A ver, déjenme saludarles, hermanos. Saludamos. En realidad que quiero ver quiénes son los hermanos que sí.
Hermana Raquel Osorio, Dios le bendiga, hermana. Mucho gusto en saludarle. El hermano, la hermana Laila Ochoa Márquez, que es Oralia Torres López. Nada más que Laila Ochoa es su nombre artístico. Allá la hermana Sara de Coatzacoalco, Ministerios de Benecer, Coatzacoalco, Dios le bendiga. También al hermano Carlos Daniel Santos, Dios lo bendiga, hermano Carlito, Dios te guarde. La hermana Mari Morales, saludos, Dios la bendiga, hermana. Hermano Francisco Almendra, Dios lo bendiga. Al hermano Cristian, Francisco Almendra también es su nombre, a ese no es artístico. Y ya no tengo más aquí, pero bueno, lo importante es que usted está escuchando la palabra del Señor. Que Dios le bendiga. Mañana a las 6 de la tarde, el hermano Ángel Tique Torres está dando el tema de la idolatría, pero es un tema profundo, muy interesante. No es solamente la idolatría burda, ¿verdad? La idolatría de bulto que tiene el catolicismo, sino que es una idolatría que muchas veces, hermanos, la traemos nosotros. Que el Señor nos ayude. El jueves, con la ayuda del Señor, nos vamos a estar viendo. Auxiliar. El jueves, hermanos, con la ayuda del Señor, nos vamos a estar viendo a las 8 de la noche. Por este canal y a la misma hora. ¿Quién? Hermano Alberto Torres. Dios te bendiga. O sea, ¿cómo se llama? Padre Santo. Ángel, Angelito. Perdóname, Ángel, es que mi PC pesa. Ok, no te saludé, Angelito. Dios te bendiga. Tú sabes que te queremos mucho. Chao. Auxiliar.